Te doy el mando y te dejo a vos y hablamos después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pablo, Oscar, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en Tecnópolis, gracias por invitarnos, en el stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, mi nombre es Gumersindo Serrano Gómez, soy director del área transdepartamental de Artes Multimediales de la UNA. Y bueno, tengo el honor de tener aquí conmigo a Oscar Steinberg y Pablo Dilicia, docentes investigadores de nuestra universidad. Bueno, Oscar Steinberg lo conocen, no hace falta presentarlo, pero digamos que es escritor y semiólogo que enseña e investiga en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes. Se ha dedicado a estudiar los fenómenos comunicacionales, la comunicación en la cultura contemporánea, en el mundo contemporáneo, y también ha realizado una importante labor poética que ha sido publicada en el país y en el exterior, en relación también a la canción popular y a la, digamos, en particular al mundo del tango, que es uno de los temas que hoy transitaremos. Y bueno, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Oscar Pablo Dilicia, bueno, es compositor, en particular ha trabajado y también académico, docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y, por supuesto, también en la Universidad Nacional de las Artes, de la cual ha sido secretario de investigación. Actualmente es docente en nuestra unidad académica, es titular de laboratorio de sonido y sobre todo se ha especializado en la composición electroacústica, la música por computadoras. Es director de un programa de investigación en música y ciencia en la UCI. Y bueno, también sus obras han sido grabadas y editadas e interpretadas en numerosos países y también en la Argentina. Bueno, Oscar, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Como digo, es un honor que hayan venido. Y bueno, antes vamos a empezar pasando un diálogo pensado para esta ocasión, pero que hicimos una grabación, una primera parte del diálogo, donde ellos presentan una obra muy importante, una obra premiada. Vamos a pasar primero un video, pero antes, mientras lo voy preparando, les cedo el micrófono para unas breves palabras, una breve presentación. Si quieren decir algo más, hacer algún comentario más antes de arrancar sobre este encuentro. Sí, breve. Ahora, mientras voy preparando el video. Buenas tardes. Las mascarillas no nos dejan ver sonreír, pero créanme que lo estamos haciendo. Muchas gracias al área transdepartamental de artes multimediales por esta participación acá en este evento, junto con el querido Oscar Steinberg. Y sí, el tema de este evento va a ser el disco y la posterior puesta en escena de una obra basada en el libro de Oscar Steinberg, que se llama Figuración de Gabino Bettinotti, y que tuvimos la gran alegría de hacer y producir juntos. Así que, bueno, música y poesía.
acá le paso el micrófono a Oscar, si quiere saludar. Bueno, saludar, agradecer, eso de que lo que uno viene haciendo, a veces compartiendo, a veces retomando, ¿no es cierto?, en relación con zonas de la cultura, a veces de la cultura musical argentina, como en el caso de los tangos, o aquello que tiene que ver con la parte poética especialmente, ¿no es cierto?, en la cual uno pone lo que estuvo aprendiendo siempre a hacer, ¿no?, que es el estudio de la cultura argentina en esos lugares de articulación entre la historia cultural en su conjunto y lo que está pasando en este momento con cada una de esas zonas de la historia cultural. La otra vez hablábamos y aparecía el tema de estas cuestiones, y entonces aparecía lo que tiene que ver con, en cada una de las zonas de la cultura, como el tango, como los otros géneros de la música popular, como lo que pasa en términos de la producción narrativa, como lo que pasa en términos del ensayo político, en todos lados, ¿no? Como el tiempo, el procesamiento de la historia hace que las cosas empiecen a verse no solamente puntualmente cada una, sino también en términos generales, ¿no? Empieza a ser natural para cada problemática de la cultura argentina tratarla en su aspecto general, tratarla en su aspecto especial, singular, ¿no? Y tratar aquello que históricamente, ¿no es cierto?, va definiendo las nuevas zonas de discusión, de diferencia y entonces de producción. Uno podría decir, siempre está ahí esperando ese momento de producción histórica y antihistórica que hace que cada una de las cosas que nos formaron culturalmente y, por ejemplo, en el área mediática, en las artes multimediales, que cada una de esas zonas muestre esas novedades espaciales y temporales, ¿no? Y bueno, y de eso hay que hablar, mostrar, criticar como nuestros grandes amigos acá posibilitan, ¿no? Bueno, arrancamos viendo el video. Pero ¿cómo? Primero, un agradecimiento a las autoridades en general de la UNA, pero en particular a las autoridades del área transdepartamental de artes multimediales por este grato momento en donde estamos Oscar Steinberg y yo aquí, y vamos a recordar cosas en torno a Gabino Bettinotti. Muchísimas gracias y es un placer. Doble, ahí dice Steinberg. Y Steinberg me pidió que hablara primero, aunque en realidad todo esto se origina, por supuesto, en Gabino Bettinotti, el personaje que Steinberg creó, y en las figuraciones, en la figuración de Gabino Bettinotti. Pero como tiene autoridad, me pidió que hablara primero. Claro, justamente. uno podría decir que no es específicamente autoridad, Pero bueno, otra índole tampoco, sino, bueno, la abarcatividad de tu relación con el carácter multimedial de la
creación, circulación, grabación de las letras y las músicas de Gabino Bettinotti. Vos tuviste relación con todos los, digamos, centros tecnológicos productivos a los que hay que apelar para grabar unos tangos nuevos o más o menos recientes, y entonces tu discurso es muy informático. Entonces vamos a hacer un poco de memoria. Yo tengo algunas cosas acá anotadas y a mí me gusta acordarme de cómo nos conocimos con Oscar Steinberg. Era más o menos el año 1980 y en esa época, cuando alguien quería saber de algo, en vez de hacer un curso de posgrado, buscaba a alguien que sabía de la cosa y organizaba un grupo de estudios. Y entonces ahí fue el contacto con Oscar Steinberg, que hicimos un grupo de estudios con otros colegas, amigos, nos reuníamos en mi casa y Oscar Steinberg nos daba clases de semiótica del arte. Pasaron textos de semiótica del arte, pasó arte. Nos hicimos amigos y nos hicimos vecinos además, porque Steinberg se mudó a un departamento muy cerca de donde yo vivía. Y entre los trabajos que empezamos a hacer, por ejemplo, me acuerdo del trabajo de sonorización sobre un programa que se llamó Oyendo Historietas. ¿Te acordás, Oscar? Sí, me acuerdo bien. Sí. Y bueno, y tiene que ver con esto, porque uno dice, pucha, vamos a hablar de los tangos, de figuración de Gabino Bettinotti, ¿qué tendrá eso que ver con una audición? ¿Qué tendrá que ver con la historieta en primer lugar? ¿Y qué tendrá que ver con un programa en que habla de historietas por radio? En que, claro, las historietas por radio no se pueden ver, ¿no? Pero justamente se estaba hablando de lo que se ve y lo que no se ve en los relatos populares, y entonces la historieta puede servir cuando la mostrás, cuando no la mostrás, cuando hablas de ella, ¿no? Y así fue que empezamos a hacer ese tipo de trabajos juntos, ¿no? Efectivamente, después está que mi contacto con figuración de Gabino Bettinotti viene que ya lo conozco de chiquito a través del manuscrito de Oscar Steinberg. Es decir, ya Steinberg nos había compartido el manuscrito y así aparece el primer tango que escribí sobre letra muerta, que, bueno, yo tuve un profesor en la universidad que una vez me vio con un libro de Oliverio Girondo en la mano y me dijo, ¿usted está por componer una canción? Y yo dije, ¿por qué? Me dice, porque cada vez que veo un músico con un libro de poesía bajo el brazo es porque está por componer una canción. Claro, ahí vino otra producción de la cercanía, de la amistad en ese caso, de la amistad por compartir esas zonas de producción, ¿no? Y el tango, bueno, en la cultura argentina, la cuestión de las distintas maneras como las letras se ligaron a la música, por supuesto también a la danza, ¿no? En el tango hicieron que estas articulaciones empezaran a presentarse, bueno, unidas, articuladas, ¿no? De repente nos dimos cuenta que para seguir una cierta historia del tango había que seguir una historia de distintos géneros de la música popular que no eran exclusivamente el tango, ¿no? Y que había que, sobre todo, si uno quería ver lo que le había pasado a ese género, conocer su historia, ¿no? Efectivamente.
Entonces ahí fueron saliendo esos primeros tangos sueltos, sin ningún otro orden que el que me imponía mi placer de elegir una letra, escribir un tango, escribir una canción. Yo creo recordar los dos primeros que salieron fueron Letra Muerta y Te evoco por el percal, la milonga. Y se da que en 1999 el libro de Steinberg, Figuración de Gabino Bettinotti, que después él nos va a contar también que hay una versión reciente traducida al francés de ese libro, con ilustraciones de Oscar Grillo, se presenta en la trastienda y Steinberg me dice, ¿no se podrían cantar alguno de esos tangos ahí en esa presentación del libro? Entonces, una cantante que se llama Elisa Nasi, otro cantante que se llama Carlos Ciraldi, acompañados al piano por Fulvio Giraudo, cantan algunas de esas canciones y de esos tangos, ¿no? Porque no eran tangos todos en el sentido estricto de la palabra. Eran música de orquesta típica. Bueno, como vos sabés, un tango bolero, que lo vamos a Eso escuchar, también, claro. lo vamos a escuchar después. Son esas, intercambios entre esos géneros, ¿no? Porque ha habido cantantes de bolero que han cantado tango, cantantes de tango que han cantado bolero, cantantes de boleros que han cantado tango como si fueran boleros. Y en la orquesta típica se tocaba también vals, además de milonga, candombe, etc. Vals, milonga, candombe, milonga tangueada. Bueno, estaba todo ahí, todo sugerido estaba. Había que componer, ¿no? Había que escribir. ¿Y qué les parece si en vez de seguir charlando un poco, escuchamos uno? Y después, yo ya parezco un conductor de un programa de radio, ¿no? Pero bueno, escuchemos uno. Fue difícil desde entonces recordar una letra de tango completa o alcanzar a pararse para bailar su música. Aquí estoy, cafetín, en tu elemento, sin bronca, sin pasión y sin alarde. No quiero, cafetín, erguir el pecho de tu mesa, no quiero levantarme. Desde afuera me miran la cabeza, las manos con el diario de la tarde, la copa de ginebra casi llena, la ropa y el bigote a lo de antes. Y piensan que me quedo de porteño, que siento que el café es como mi madre, que aquí vengo a olvidar lo que me hicieron, la mina o el asfalto de la calle. Pero mi cuerpo existe, compañeros, y a veces se le da por encajarse en cualquier silla que no sea vieja, tan solo por doblarse y por quedarse, que otros busquen estaños de sufrirla, parados y apoyando un codo al chanfle. Mi cuerpo existe aquí, sobre esta silla, cafetín. Yo no quiero levantarme,
llamado la esterilla. Este cliente ya dijo mucho, ya mintió bastante para fundar su gusto por el feca, para explicar las ganas de quedarse, para alargar el cuerpo, compañeros, para alargar el diario de la tarde y dejar que lo espere en la ginebra. Y ustedes cuando pasan por la calle, y acá aparece Bueno, me parece, acá antes preguntaban en la convocatoria qué eran las artes multimediales, más allá de entrar en esa problemática que es compleja y que, como en cualquier campo artístico contemporáneo, por supuesto, son temas de reflexión, de debate teórico, y también de construcción del campo disciplinar. Es interesante señalar que una de las características justamente de las artes multimediales es la multiplicidad de lenguajes, la multiplicidad o combinatoria de medios y los fenómenos transpositivos entre lenguajes y entre medios. Y aquí lo primero que aparece en esta propuesta es justamente eso, ¿no? Es decir, empieza como un texto, incluso para nosotros como artistas multimediales hasta es interesante ese pasaje, ¿no? El pasaje entre un texto manuscrito y después lo que es un texto editado, publicado y demás. Y después, bueno, aparece la música hecha por Pablo, y después aparece una interpretación y una versión escénica de esto, y después aparece esa misma versión escénica que se registra y queda grabada, queda filmada. Después aparece el disco, que a su vez tiene una gráfica, veíamos antes las imágenes de la gráfica del disco. Aparecen unas ilustraciones, que esas ilustraciones van al libro y después esas ilustraciones son utilizadas en la escenografía de la presentación, digamos, dramática o de la presentación... Bueno, esos pasajes, eso me parece interesante. No sé, más allá de que puedan hablar sobre este ejemplo que escuchamos recién, esos pasajes, ¿no? Cómo los vivieron, cómo los experimentaron. Tenés el tuyo, sí. Sí, antes que nada los créditos, ¿no? A los fantásticos y las fantásticas artistas que trabajaron acá en todo esto, que hoy lo escuchamos con esa comodidad y ese placer. En primer lugar, la voz de Gabino Bettinotti, Brian Chambuleirón, que se comprometió desde el primer momento, y hay gente que dice no podía haber sido otro, ¿no? Que asumiera esa complejidad, esa diversidad de tonos que tienen las glosas, las canciones, la voz de Brian Chambuleirón, que además fue quien de alguna manera tuvo la idea de una realización posterior que le podríamos llamar una especie de dramaturgia, ¿no? de la obra cuando se presentó en una versión escénica, y es allí donde aparece y cobra importancia, además de los intérpretes instrumentales, el extraordinario Diego Schisi en piano y algunos de los arreglos, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Santiago Segret en bandoneón, Mirta Wimmersberg en flauta. En alguna que otra canción me di el gusto de tocar la guitarra yo.
Y en la versión escénica aparece el trabajo que justamente mencionó Gumersindo Serrano Gómez, de la excelente artista visual Gabriela Piepoch, que hizo la escenografía, el vestuario, basándose en los dibujos de Oscar Grillo, la iluminación, y después la de Martina Mora, como artista multimedial, que tomó los dibujos de Oscar Grillo, hizo varios procesos en vivo en el momento de la presentación. Así que después de que Oscar Steinberg comente algunas cosas, algunos recuerdos, podríamos llegar a ver alguna parte de esto. No sé si Oscar quiere comentar por ahí algo antes o si miramos eso y después. Como vos quieras, Oscar. Ah, bueno, miremos eso y lo comentamos después. Ok, Claro, bueno, ahí vamos. tenemos más material. Maestro, le decían. ¿Y por qué? Porque Gabino les enseñaba a leer. Una letra no es un verso de libro. Explicaba. Se lee distinto porque tiene música. Y mostraba las letras en las partituras. Qué voz, Allí se podían qué ver palabras vibra, raras qué sobre el alegría. pentagrama. Ah, y mi sueño abrazador. Pero en el alma que canta no salen así, le decían. Y él contestaba rápido. Es disfraz. Y si era carnaval, salía como todos, vestido de mujer. Yo no te voy a querer. Yo no sé qué es la ternura. Yo no soy una mujer. Te está siguiendo una bruja. No vengo del arrabal. No sé lo que es la costura. Puedo pagarme el champán y aguantar tu humilladura. Tengo unos años de más. Tengo una loca estatura. Quiero doblarme a gozar. Quiero reírme a tu altura. Quiero bailar a tu son. Quiero quebrar mi cintura. Quiero pedirte perdón. A tapar mi locura. Un alma baila el compás de la pena que le estruja. Un alma ya no da más. Se está muriendo una bruja. Sé que te vas a escapar. A mí ninguno me dura, pero yo igual puedo amar. Cuando se agregó la dulzura, si te cansas de bailar, si el tango ya no te gusta, si no querés ya escuchar esa risa que te busca, la bruja te va a salvar, porque te va a devorar. Y nunca te va a olvidar que para eso es una bruja. Y bueno, acá hay varias cosas para hablar. Sí, yo cada vez que escucho estas versiones, ¿no? Digo, pero mirá qué grande, cómo hay gente siempre que puede meterse con el tango, ayudar al tango a seguir viviendo,
a partir de un reconocimiento de todo lo que le pasó a esa música, que ya es como si hubiera vivido todas las historias, ¿no? Es como si, por un lado, quisiéramos reiterar, cantar, gritar, conversar esa temática, en general dura, a veces trágica, del tango, y por otra parte, y estos cantantes, estos músicos te lo muestran, y por otra parte divertirnos con eso, porque no podemos creer que con el tango se puedan seguir haciendo cosas tan diferentes y que se pueda hacer esta especie de baile estallado, de diversión loca como la de este cantante, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, no únicamente él, ¿no? Pero ahora estoy hablando de Brian Chambuleirón, ¿no? La cuestión de que el tango ahora la peleó tanto, el tango peleó con el bolero, el tango peleó con el jazz, ¿no es cierto? El tango peleó con la música clásica. Ahora es como si todo pudiera meterse ahí y como si fuera, bueno, motivo de historia, motivo de conocimiento, motivo de aprendizaje y motivo de diversión. Ahora la gente estudia tango como, bueno, como una de las cosas divertidas que se pueden hacer en distintos momentos de la vida, ¿no? Y bueno, y entonces estas recuperaciones y estos reiteraciones y al mismo tiempo estas novedades, porque también es como si la cosa siempre encontrara lo novedoso que tuvo adentro, nos gustara, ¿no? Lo de Gabino Bettinotti empieza a tener otra vez sentido. Ustedes saben que el nombre de ese libro de tangos actuales, digamos, Gabino Bettinotti reúne los nombres de dos cantores de una época en que el tango casi apenas había empezado a existir, ¿no? Payadores, Gabino Ezeiza y José Bettinotti, ¿no? Gabino Ezeiza, duro, triste, fuerte y trágico, y José Bettinotti también, pero además con una condición de secretario del duro amor que el tango podía posibilitar, ¿no? Y todo esto sigue, ¿no? Sigue y habla y conversa y nos hace posible todo eso siempre un poco más. Es cierto que nos faltó un foxtrot, Steinberg, ¿no? Así que en algún momento volvemos con eso. Pero no sé si tenés un bolero a mano por ahí. ¿Cuál es? A ver, bueno, no es un bolero ese, me parece, pero no importa, sí. Pasamos otra, sí. Por el tratamiento de imágenes. Bueno. Gabino no tenía, como Ezeiza el payador, la guitarra, ni como José el payador, el llanto. Pero como Gabino afinaba. Noches, semanas de punteos sueltos, opacos, horror de forasteros. Y así Gabino cantó ese vals. Y silbó ese tango. Y así cambió esa milonga. Porque Gabino no sabía bailar,
pero recordando lo hacía, como se dice, en una baldosa. Y no sabía recitar, pero llevaba en su pecho la música de las recitadoras. No te evoco por tus trenzas perfumadas como azahar. No te evoco por tus ojos que abrazaban al mirar. No te evoco por tus manos, no te evoco por tu andar. No te evoco por tu boca, te evoco por el percal. Con el percal eras pobre, linda, linda de acariciar. Yo te pagaba los vicios para poderte tocar. Poco vicio y poco toque, nunca dejar de noviar. Cigarrillitos de piba, caricias sobre el percal. Naranja en el club de barrio, puro saltar y bailar. Perfume de 3x5, besándose al caminar. Yo te dejaba delante, yo te miraba de atrás. Cuerpito que se movía, risita bajo el percal. Mi mano en el generito, no es fiel, pero gusta más. Apretar bien la caricia, nunca dejar de noviar. No te evoco por mis versos, no lo puedo recordar. No te evoco por tu cuerpo, no lo puedo recordar. No te evoco por los años, no te evoco por llorar. No te evoco por la vida, te evoco por el percal. Mae. Ahí vamos a buscar algo con bolero. Algo con bolero. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Pasamos alguna cosa más y ya Sí, cerramos? sí, pero un comentario, buscamos algo para pasar y cerramos. Bueno. ¿Te parece? Sí, si querés decir algo. O si querés... No, decilo vos. No, decilo. Pero... sí, está bien. Sí, cuando nosotros tratábamos de organizar, acá están tratando de encontrar un tango bolero. Es difícil encontrar un tango bolero. Lo que pasa es que nosotros inventamos uno y nos permitimos decir que era eso. Ustedes saben, bueno, los que tienen una cierta edad pueden incluso llegar a recordarlo, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en que el bolero y el tango eran como dos lugares enemigos para pelearse y en una de esas matarse si el otro se descuidaba, ¿no es cierto? Entonces los del tango se burlaban de los del bolero, que bueno, en general se consideraba que eran como señoritas delicadas.
Y los del tango, bueno, como que eran unos retrasados que querían que la música popular no cambiara nunca, ¿no? Esto tuvo esta condición y Pero también por ejemplo, posibilidad de ante la diversión. mascarita Y bueno, oculto. cuando tratábamos de inventar estas canciones dobles, mixtas, extrañas, y bueno, nos estábamos divirtiendo con esa cuestión de que a la música popular hay que estar siempre inventándola, porque siempre es otra cosa y hay que nombrarla de otra manera. Eso. Está bien. Bueno, intentamos encontrar el bolero y no lo encontramos. A veces uno intenta encontrar un bolero y no lo encuentra, ¿no? Pero encontramos otra cosa interesante, que es algo formalmente muy interesante, que es el tango Cerrazón, que si la memoria no me falla fue el tercero que hice, porque me sedujo mucho esa cosa de Cerrazón versión 1 y Cerrazón versión 2. Es decir, que Gabino Bettinotti probaba, como van a decir las glosas, ¿no? Y cuando, bueno, tenía sus personajes imaginarios, eso ya lo van a escuchar. Pero fue interesante decir, otra vez el mismo tango, pero con otra letra con ligeras diferencias, ¿no? Cerrazón, versión 1, Cerrazón, versión 2. Yo creo que ahora vamos a escuchar versión 1. Noches, semanas de punteos sueltos, opacos. Gabino probaba. Se había fabricado un tangopark de figuras de cartón y alambre. Cantaba para esos mamarrachos a los que había dado los nombres de las figuras de la música, la glosa o la canción. Primero una letra gris, sin prolijar. La cantaba ante uno de los muñecos de su tangopark. Por ejemplo, ante el que recordaba algún sufridor famoso de los 30 y se quedaba mirándolo. Gabino decía que al final, con el último verso, cambiaba de expresión. Que a veces lo probaban, a pesar de la falta de amistad. Después ensayaba una segunda versión y lo mismo. Pero en teatro, por ejemplo, ante la mascarita pensativa de un tanguero oculto, filial, de los 40. El problema, decían, era cuando lo probaban los dos, o cuando los dos parecían torcer la cara para otro lado. Entonces no se podía tirar ninguna de las versiones. Había que mantener las dos. Ahí Gabino dejaba la guitarra apoyada en una de las figuras de cartón y caminaba hasta uno de sus dos pupitres de escribir. Y elegía una cita y pasaba en limpio la primera versión. Y la completaba con una glosa. Le habla a usted, propia, y no me oiga. Hablar es no esperar nada devuelto. Y ahí, donde pudimos apreciar un poquitito, pero después vamos a poder apreciar un poco más del excelente trabajo que hizo Gabriela Piepoch. Y bueno, esta obra quedó registrada en un CD. En esa época se hacían CD, pero no hace tanto, 2008, de Bau Records, de la Tango Series de Bau Records, con un hermoso arte de tapa, realmente, también. Y ustedes escucharon que además aparece fantasmagóricamente la voz de Oscar Steinberg, que cuando estábamos haciendo la grabación yo le pedí a Oscar Steinberg que grabara algunas partecitas de texto que me pareció que iban a servir y
anduvieron muy bien que aparezca la voz de ahí diciendo esa frase, ¿no? A ver, decila, Steinberg. Le habla a usted, don. Le habla a usted, don. Le habla a usted, don. Y habla usted, don, y no me oiga. Hablar es no recibir nada devuelto. Alguna vez hay que hablar, ¿no es cierto?, de los fracasos de la conversación, porque la música popular sirve para todo, para hablar de esos momentos de tristeza también. Y en el tango, el tipo que se queda solo tiene que hablar de estas cosas, y no se puede escribir tangos en que el tipo nunca se quede solo, porque entonces no son tangos, ¿no es cierto? Y entonces ahí era donde a veces con Dilicia tratamos de encontrar la manera de nombrar esos momentos que no se sabe cómo nombrar, pero que hacía que quisiéramos seguir trabajando. Bueno, sí, a mí me gustaría abrir un pequeño espacio, un corto espacio para alguna pregunta, para alguna inquietud que pueda surgir en el público. Yo quisiera, para arrancar, para romper el frío, a mí una situación que me parece interesante también desde la subjetividad y desde las problemáticas o las vivencias, ¿no?, que transitamos quienes estamos en la universidad o quienes somos parte de la universidad, y que bueno, también las viven estudiantes o generaciones más jóvenes. Me parece interesante esta tensión entre lo popular y lo académico, ¿no? Bueno, o tensión o relación, no hablemos de tensión. Pero ambos, tanto Pablo como Oscar, dedicaron gran parte de su vida y de su esfuerzo vital a la producción académica. En particular, bueno, Pablo y a la escritura académica y a de alguna manera, también a la música académica, en el caso de Pablo, bueno, a la composición electroacústica o por computadoras, muy abstracta, muy, por decirlo de alguna forma, ¿no?, muy elaborada, muy intelectual, la palabra es abstracta, y también en la música académica, digamos, no electroacústica. Y bueno, el tango, también aparece esto en el tango ya en sí mismo, ¿no?, en el propio desarrollo del género, tiene un origen muy orillero, ¿no?, muy prostibulario, y después sabemos, ¿no?, cómo ha habido una influencia, ¿no?, de las vanguardias y de formas, bueno, como muy académicas de escritura y de música en el tango, en el desarrollo del tango, pero más allá de eso me parece interesante. Me parece interesante también porque, bueno, eso pasa también con las nuevas músicas y con las nuevas formas de producción, también en la producción de las artes multimediales, de la música actual pasa en las jóvenes generaciones una relación con lo popular. Bueno, ¿cómo vivieron esto ustedes? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo emocionalmente, intelectualmente, cómo fue este trabajo, ¿no? Sí, yo diría que está bien así, ¿no? Hablar con pero más sí. cerca. A ver, sí. Bueno, con el tango pasa esto, ¿no es cierto? A veces uno cree que habla y no habla, cree que tiene voz y a ver si la perdió por un camino, ¿no es cierto? Eso pasa con la música popular, que es música,
de una región muy grande, de una región cultural muy grande, que siempre anda cambiando, que siempre anda inventando lo que es, ¿no? Y con el tango pasaba esto, cuando empieza Piazzolla, bueno, el que quería aparentar que seguía siendo un guapo de los suburbios, bueno, un tango de Piazzolla para eso mucho no le servía, ¿no? Y no se podía decir que esos no fueran tangos, por más que se exhibieran, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenía un éxito bárbaro, como música de jazz, cosa que nadie protestó. Acá, de todos modos, nadie dejó de creer que tenía más que ver con el tango que con otra cosa. Entonces, es como si el tango tuviera esa posibilidad de siempre posibilitar la invención de esas articulaciones entre inventos artísticos, ¿no? Que la sigue teniendo, eso es una cosa muy de agradecer, por ejemplo, a los jóvenes que hoy tienen conjuntos de tangos o se articulan para representar, para presentar, para redefinir el tango, ¿no? Y que posibilitan entonces que siempre haya, además de todos los otros placeres, el placer de la invención, el placer de estar siempre produciendo una novedad que permite conmoverse de otra manera. El tango da para eso siempre, ¿no? No sé. Sí, yo siempre que pienso en el término música popular o arte popular, pienso que camino sobre hielo quebradizo, ¿no? Cuando no lo pienso me resulta clarísimo el concepto. Cuando lo intento definirlo es inasible. Pero lo que puedo decir como experiencia personal, que es lo que preguntó Gumersindo recién, y por la devolución que yo tuve de estudiantes que me tuvieron de profesor de composición académica, clásica, llamémosla, de composición electroacústica, por colegas que conocían mi producción así en otro género, otros registros, me reconocían perfectamente. O sea, no era que había como un cambio de rol ahí, otro Dilicia que apareció ahí y después que siguió el otro Dilicia, sino que hubo una continuidad. Y esa continuidad es la que yo sentí, y además porque lo expliqué, lo conté, cómo estos tangos los fui componiendo a lo largo de casi diría 15 años de mi vida. Es decir, por ahí un año componía uno, al otro año componía dos, y se iban juntando. Cuando se fueron juntando, ahí fue cuando Steinberg dijo, bueno, ya tenemos como para hacer un disco, hagámoslo. Pero fue como algo continuo, y no como algo paralelo en donde yo me escindía entre un músico académico y un músico, llamémosle, popular. Para mí fue siempre lo mismo. Sí, he hecho cosas con voces y también con textos, pero bueno, ahí está también en el disco están las glosas, que fue una manera de darle continuidad al disco. Esa especie de electroacústica yo le llamé de bajo perfil, pero que conecta cada una de las canciones con los hermosísimos textos de las glosas y le da una continuidad. No es que uno escucha una canción y después dice, bueno, ahora voy a escuchar una glosa, ahora voy a escuchar una canción, ahora voy a escuchar una glosa, sino que va fluyendo de la misma manera que el libro fluye. Eso fue, y esa continuidad es la que yo sentí también con mi trabajo.
¿Querés hacer una... Bueno, primero, gracias por esta presentación. Yo quisiera preguntar, a partir de Te evoco por el percal, ¿no? Hay una dimensión del fetichismo, ¿no? En la poética, pero también en términos visuales, uno lo que ve, ¿no? También es el momento en el que el cantante toma como una guitarra, ¿no? Es decir, hay como una relación de objeto o una cuestión del instrumento, ¿no? Hay una relación donde también podría pensarse, el fetichismo no de la mercancía, sino de la obra. Hay una cuestión ahí que está tanto en el percal como posibilidad de la vivencia del fetichismo, en la dimensión del amor, pero también en esas zonas de producción hay una cuestión, me parece, en donde el fetichismo entra en juego. No sé si es el fetichismo de la obra de arte y su secreto, para decirlo con el capital o no. Ustedes me dirán. Sí. Esto es como lo del percal, agarras un micrófono y si no ese, no hay, tenés que agarrar otro micrófono, es así. Acá también hay una especie de autofetichismo, ¿viste? De la maquinaria. Me gusta esto que estuvieron diciendo, ¿no? Y sí, yo creo que la música, en fin, es difícil decir popular, porque por ahí puede aparecer alguno que te pide que definas lo popular y ahí sonamos, es demasiado difícil. Claro. Bueno, pero es cierto, ¿no? Que Te evoco por el percal, es como si tuviera una convocación a eso, ¿no? De que los psicoanalistas hablan con tanta tranquilidad, ¿no? Es cierto, el fetichismo como algo que no puede no aparecer en ciertas instancias de diálogo, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que cada lugar del cuerpo de la otra o del otro, pero cada lugar también de la memoria, cada lugar de la palabra, ¿no? Tiene momentos en que parece que quisiera que lo reconocieran como único objeto de deseo, ¿no? Ese tema, esa piel, ese algo que de repente toma toda la escena y es empezado a mirar y a nombrar o a recordar como si fuera lo único del mundo y lo único de la vida, ¿no? Yo creo, ¿no?, que cuando ciertos géneros de la música popular ya tienen una historia muy extensa y muy productiva a lo largo de los tiempos, y en ese momento es como si el fetichismo fuera obligatorio. Las cosas, las canciones, lo que fuere, y se muestran enteros o se fragmentan, ¿no? Y entonces en esa fragmentación, y bueno, puede haber una canción detrás de otra, y que todas traigan pedacitos de eso que atrae, sorprende, convoca y maneja, ¿no? Bueno. Sí, aparecen ahí esas cosas que recién lo que preguntó Mariano, ¿no? Aparecen esas cosas en la dramaturgia, que quien hace la dramaturgia las encuentra a partir del trabajo
de Steinberg, en donde aparece, porque Mariano mencionó la guitarra, y en esa escena aparece primero la imagen de Oscar Grillo tratada digitalmente, de esa mujer curvilínea, con sus formas bien marcadas, y Brian Chambuleirón toma una guitarra estilizada. Entonces aparece esa relación, ¿no?, entre la guitarra y que a la vez el instrumento emblemático de los payadores y de los cantores. Y esas son cosas que encuentran, yo no creo que, a pesar de que antes se habla todo el tiempo de esa cosa de guitarrero también, ¿no?, de los punteos interminables, de las afinaciones interminables de la guitarra, pero me parece que esa relación entre el cuerpo de la mujer y la guitarra que aparece ahí como sugerida, que es lo que me da la sensación que le llamó la atención a Mariano, es un hallazgo de quienes hicieron la dramaturgia, ¿no?, de Brian Chambuleirón, no sé si vos lo pensaste así conectado con la glosa, pero a mí me parece En algún eso. momento. Y si no, lo podés pensar ahora. Sí, claro. Pero fundamentalmente la cuestión de que uno ya espera, cuando espera una nueva versión, a veces es simplemente una nueva interpretación sin cambiar ni letra de música en sus aspectos más generales y básicos, ¿no? Pero que en ese nuevo tratamiento, en ese nuevo trabajo se está haciendo algo inevitable, porque es como que a partir de un determinado momento, cierta música popular, y el tango creo que está entre ellas, empieza a exigir que se invente, que se cante bien, que se toque bien, que se baile bien, sí, por supuesto, pero además que se invente. Si no se inventa, es como si no se estuviera compartiendo la posibilidad del descubrimiento de eso que después nos damos cuenta de que no podía no nacer, ¿no? Y bueno. Y ahí ya está. Perdón. No, yo ya... Bueno, entonces vamos a aplaudir. Bueno, muchas gracias, Oscar, Pablo, por estar aquí. Cecilia Tosorati, secretaria de Bienestar Estudiantil y Extensión de la UNA, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por habernos invitado y gestionar este espacio. Y bueno, seguimos ahora. Como se hizo un poco tarde, yo diría arrancar, Gregorio, ahora. Y empezamos a montar. Mientras tanto vamos a ir pasando un video con algo de música y con una perfo audiovisual, mientras montamos la perfo que vamos a tener en instantes de un androide, una perfo poshumana, por decirlo de alguna manera. La idea es trabajar con lo sonoro desde el cuerpo expandido. Y bueno, arrancamos con eso, pero mientras voy a pasar también una perfo grabada mientras montamos, la pasamos filmada. Bueno, muchas gracias.